frente a las cámaras de televisión, donde no existen ediciones ni trucos para ocultar la realidad, una multitud entera se quedó paralizada de repente, como si el reloj se hubiera detenido por completo, y en una transmisión distinta, el cuello de un periodista pareció deformarse físicamente ante los ojos de millones de personas. Desde siluetas oscuras que surgieron en una cancha de tenis sin ninguna lógica, hasta notas enigmáticas entregadas a líderes mundiales que los dejaron notablemente perturbados frente a la audiencia. Estos instantes no solo provocaron desconcierto entre el público, sino que también desataron interrogantes que hasta el día de hoy nadie ha logrado resolver con claridad. Vamos a explorar estos casos a fondo. Un video viral de una reunión de Trump mostró una escena sumamente extraña ocurriendo entre el público. La grabación captó a una mujer con una sonrisa congelada y rara junto a una figura que parecía tener cabeza de águila, además de un niño y otras formas curiosas entre la audiencia. Por un instante, breve, todos en la toma parecían totalmente inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido en seco. Después, igual de rápido todo, volvió a la normalidad, y la gente siguió moviéndose como si nada hubiera pasado. Los personajes del metraje no encajaban con ninguna explicación lógica, lo que disparó las teorías en Internet. Algunos sugirieron que podrían ser seres de otro mundo, ocultos entre humanos, observando eventos desde adentro. Otros se preguntaron si estaban vinculados a logias secretas, operando a plena vista. Sea cual sea la verdad, detrás de esa grabación, el avistamiento se sintió más allá de la política común. ¿Crees que lo que apareció en esa multitud era algo fuera de nuestra realidad humana? Dime si piensas que sí, igual que yo. Durante un partido de tenis de dobles en vivo, que se transmitía para una gran audiencia, los espectadores en casa notaron algo muy perturbador cerca de la red. Una silueta oscura y sombría apareció a mitad de la cancha, permaneciendo inmóvil, mientras los tenistas seguían el juego a su alrededor. La figura fue visible solo unos segundos antes de esfumarse, pero eso bastó para que miles de televidentes se dieran cuenta. Los deportistas siguieron jugando sin notar lo que surgió a escasos metros de distancia. Al revisar las repeticiones, se confirmó que ninguna persona ni equipo o movimiento pudo generar esa forma en ese sitio exacto. El estadio tiene una historia pesada detrás. Años atrás, un encargado de mantenimiento falleció en el lugar tras un derrumbe estructural repentino. Desde esa tragedia, quienes trabajan ahí hablan en voz baja sobre una sombra que aparece de vez en cuando donde él solía laborar. Muchos que vieron la transmisión ese día creyeron ver su espíritu aún presente en el sitio que tanto amaba. Y si esa sombra realmente estaba ligada a algo del pasado, entonces lo que ocurrió después en un funeral presidencial podría ser todavía más difícil de explicar. Siguiente. En la ceremonia fúnebre del presidente Bush, algo extraño empezó a suceder y puso a mucha gente a hablar. Poco después del servicio, personalidades famosas comenzaron a recibir cartas misteriosas. Las misivas pusieron visiblemente incómodos a quienes las recibían, y las cámaras captaron a algunos abriendo estas notas ahí mismo, en los asientos rodeados de líderes mundiales y dignatarios. Las reacciones en sus rostros fueron imposibles de ignorar. Algunos parecían confundidos, otros se veían genuinamente inquietos. Esto generó especulaciones masivas de que se trataba de mensajes secretos sobre asuntos pendientes del pasado,
o quizás una señal de luchas de poder ocultas en los niveles más altos del gobierno. La gente se preguntó si las cartas contenían secretos que solo Bush quería que ciertas personas supieran entregados en el momento de su partida, como un acto final de comunicación. Hasta hoy, el público sigue preguntándose qué había oculto en esos sobres y si el misterio saldrá algún día a la luz. Pero no todos los momentos perturbadores vienen envueltos en misterio. Algunos ocurren en tiempo real frente a todos y sin previo aviso. No se muevan. Dos chicas subieron juntas al escenario en un programa en vivo, presentándose ante la audiencia como amigas cercanas. Durante los primeros minutos, todo parecía marchar sobre ruedas. Ellas sonreían, actuaban, y la energía en el lugar se sentía positiva. Pero entonces el ambiente cambió de una forma que nadie en el estudio, ni quienes veían desde casa, habían previsto. Una diferencia surgió entre ambas, y en cuestión de segundos escaló hasta una discusión total con las dos, respondiendo de forma ruda, no solo entre sí, sino también a los jueces sentados frente a ellas. La tensión en el sitio se volvió casi insoportable de observar, y entonces, sin ninguna advertencia, una de ellas se giró y golpeó a la otra directamente frente al público en vivo. Ese único instante inesperado de violencia opaco todo lo demás que había ocurrido en ese escenario, y el video se convirtió en uno de los momentos más repetidos en toda la historia de esa transmisión. Un creador de contenido estaba transmitiendo en vivo desde su departamento, hablando con su audiencia, como siempre lo hacía. Todo parecía marchar con total normalidad, hasta que la puerta detrás de él se abrió lentamente por sí sola, y luego se cerró de nuevo, sin que nadie la tocara. Él estaba completamente solo en la vivienda, y el movimiento repentino le provocó un escalofrío visible de inmediato. Antes de que pudiera procesar lo ocurrido algo más pasó. Las luces parpadearon y de pronto se apagaron por completo. Él se levantó para revisar qué sucedía, pero el sonido de otra puerta cerrándose de golpe en algún punto del hogar lo dejó paralizado. Agitado, volvió a sentarse frente a la cámara. Entonces, una caja detrás de él se movió y cayó al suelo sin ayuda. Y justo cuando intentaba calmarse en su silla, una figura oscura se arrastró lentamente a sus espaldas, siendo vista por cada persona que seguía el directo. En ese punto, no quedó duda en su mente. Estaba convencido de que el sitio estaba embrujado, y supo que debía marcharse de inmediato. Y justo cuando piensas que estos momentos se limitan a espacios privados, algo todavía más extraño ocurrió en las noticias, donde millones observaban. Durante un noticiero en directo, una reportera daba un reporte cuando algo sumamente inquietante pasó en pantalla. Su cuello comenzó a cambiar de forma visible. Se volvió más grande, y lo que parecían huesos gigantes se hicieron notar bajo su piel. El color de su cuello también cambió, tomando un tono totalmente distinto al resto de su cuerpo. El momento quedó captado en televisión nacional y causó un revuelo masivo entre el público. Varios expertos aparecieron después para negar cualquier hecho sobrenatural, sugiriendo que la transformación fue resultado del estrés o de una condición médica desconocida que afectó su apariencia ante la cámara. Sin embargo, quienes vieron la grabación en tiempo real no quedaron convencidos. Muchos aseguraron que habían presenciado a un ser reptiliano o a un ente capaz de cambiar de forma, perdiendo momentáneamente el control de su disfraz humano
en plena televisión. Sky News captó un instante muy extraño afuera de Downing Street, en Londres. El canciller británico salió de la famosa Puerta Negra cargando una carpeta roja del tipo que se usa para documentos oficiales del gobierno. Al pasar por delante de un auto estacionado, la carpeta desapareció totalmente de la vista. Sin embargo, cuando el hombre surgió del otro lado del vehículo, la carpeta roja se había vuelto de un verde brillante. El cambio de color fue instantáneo y no dejó espacio para una explicación sencilla. Algunos espectadores creyeron que era evidencia de poderes mágicos en acción. Otros sintieron que era una señal encubierta o una marca utilizada por agentes secretos que operan a la vista de todos, sea cual sea la explicación. La grabación sigue siendo una de las cosas más raras, jamás captadas fuera de uno de los edificios más vigilados del mundo. ¿Alguna vez has visto algo tan extraño como esto en la televisión en vivo? Comparte tu historia. Una modelo concedía una entrevista en un programa de charlas en vivo cuando las cosas tomaron un rumbo muy extraño en plena conversación. Sin ninguna advertencia ni detonante aparente, ella de repente sacó la lengua y sus ojos se abrieron de una forma que parecía totalmente antinatural, mucho más allá de lo que podría explicarse por nervios o emoción. El presentador se detuvo a mitad de una frase, visiblemente inseguro de lo que pasaba frente a las cámaras, mientras la modelo seguía haciendo movimientos cada vez más inusuales, que no encajaban con el ambiente tranquilo del estudio. Luego, sin ningún preámbulo, ella gritó de repente, se cubrió la cara con ambas manos y se encogió con fuerza en una esquina del sofá. El anfitrión no supo cómo reaccionar. El público no sabía hacia dónde mirar, y todos los que veían desde casa se quedaron con la misma pregunta, que fue exactamente lo que provocó que ese momento ocurriera en televisión en vivo, y a qué era a lo que ella parecía estar reaccionando. Un periodista estaba en el campo cubriendo un encuentro en un parque cuando un bicho le voló directamente a la cara. Fue el tipo de momento pequeño y espontáneo que sucede todo el tiempo durante las transmisiones al aire libre, pero lo que la cámara captó en ese breve segundo fue cualquier cosa menos ordinaria. Cuando el insecto lo golpeó, él sacó la lengua por instinto, y su lengua no parecía humana, era larga, estrecha, y se movía de una forma que encajaba mucho más con la de un reptil que con la de una persona. Por un corto instante, el reportero lució totalmente impactado, como si acabara de darse cuenta de que algo privado se había escapado frente a una audiencia en vivo. Giró su rostro lejos de la cámara casi de inmediato, pero ya era demasiado tarde. El video se extendió por internet en cuestión de horas, con muchos espectadores llamándolo un ser reptiliano que había perdido momentáneamente el control de su disfraz ante la lente. Sigue siendo uno de esos fragmentos que hace que la gente se detenga y se pregunte si algunos secretos se esconden a plena vista justo frente a las cámaras que deberían mostrarnos la verdad. Y si ese pequeño descuido fue real, entonces el siguiente caso plantea una pregunta todavía más grande. ¿Qué pasa si se ocultan entre nosotros? Durante un discurso de Barack Obama, un hombre vestido como guardia de seguridad estaba parado muy cerca, mezclándose con el fondo, como siempre lo hace el personal de vigilancia. La multitud estaba enfocada totalmente en el presidente, pero en línea las personas empezaron a notar algo completamente distinto.
Cuando los espectadores pausaron y acercaron la imagen, vieron que sus rasgos no se veían del todo bien. Tenía un cráneo inusualmente largo, orejas con formas extrañas y un cuello que lucía fuera de lugar, comparado con todos los que estaban a su alrededor. Esto provocó una ola de especulaciones de que no era humano en absoluto, sino que era un alienígena, usando un disfraz avanzado para camuflarse en uno de los eventos más vigilados del mundo. El misterio creció cuando el hombre desapareció por completo, justo después del acto, sin ningún registro de quién era o hacia dónde fue. Todo el incidente dejó a una parte importante de Internet preguntándose cuál era su verdadero propósito ese día. ¿Crees que ese guardia de seguridad no era humano en realidad y se ocultaba a plena vista? Cuéntame tu opinión y no olvides revisar más contenido interesante en la esquina superior derecha de tu pantalla. Un video de una mujer circuló ampliamente por todo Internet luego de que alguien la grabara sentada en un restaurante con una amiga el 13 de abril de 2025. Ambas estaban en su mesa, esperando que llegara su comida, cuando de repente las dos se quedaron completamente inmóviles al mismo tiempo. No era el tipo de quietud que surge al estar absorto en sus pensamientos o distraído con un teléfono. Fue algo total, simultáneo y profundamente antinatural. Ambas mujeres parecían estar enteramente desconectadas de su entorno, como si lo que sea que las mantenía presentes y alertas simplemente se hubiera apagado sin previo aviso. Debido a lo mucho que duró la inmovilidad y lo perfectamente sincronizada que estuvo entre dos personas distintas, algunos espectadores empezaron a decir que les recordaba a máquinas apagándose al mismo tiempo, respondiendo a una misma orden invisible. Otros tuvieron teorías totalmente diferentes sobre qué podría causar que dos personas se congelen al unísono en un lugar público. Sea cual sea la explicación final, el breve clip dejó a todos los que lo vieron con muchas más preguntas que respuestas, y la amiga de la mujer mostró reacciones que fueron igualmente difíciles de justificar. Cuando el líder de más de 1.000 millones de personas levanta la mano, el mundo pone atención. Durante una concurrida reunión en la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco alzó su mano en un gesto amplio y abierto hacia la multitud reunida debajo de él. Pero segundos después del gesto, un miembro del personal intervino rápidamente y lo alejó de las cámaras con un sentido de urgencia que se sintió deliberado, casi como si no quisieran que ese momento en particular siguiera siendo filmado. El metraje viajó rápido por las redes de noticias y plataformas sociales, y la gente empezó a compartir sus propias interpretaciones de lo ocurrido. Algunos dijeron que era simplemente su bendición final para la multitud, un acto rutinario de fe realizado por un líder religioso de edad avanzada, pero otros sintieron que la pausa antes del gesto parecía intencional, como una señal destinada a alguien no visto. Por las cámaras, alguien posicionado entre la multitud o mirando desde otro lugar. Fuera lo que fuera, el momento terminó antes de que alguien pudiera entender completamente el significado detrás de él, dejando a los espectadores con la sensación persistente de que algo había pasado entre el Papa y un destinatario desconocido que el resto del mundo nunca debió presenciar. Un programa de televisión presentó a una mujer, mediante una videollamada, quien relató que años atrás
se había sometido a un ritual de limpieza espiritual. La entrevista inició de forma tranquila y profesional, con el conductor haciendo preguntas directas sobre su vivencia y en qué había consistido aquel rito. Pero su conducta cambió sin ninguna advertencia a mitad de la charla. Ella sonrió de una manera que no se sentía natural, el tipo de mueca que no llega a los ojos y que no encaja con el tono de lo que se está discutiendo. Luego sus ojos se pusieron en blanco antes de que ella colapsara, repentinamente en cámara, desapareciendo por completo del encuadre. El presentador entró en pánico visiblemente y terminó la llamada de inmediato, cortando la señal, antes de que algo más pudiera ser captado. Lo que hizo el momento aún más inquietante fue algo que la mujer admitió antes en la entrevista, que el ritual realizado hace años nunca se sintió completo, que algo en él había quedado inconcluso, de una forma que ella no podía describir totalmente. Durante los premios SAG de 2022, Selena Gómez pareció tropezar en la alfombra roja, y la gran mayoría de personas que lo vieron en tiempo real asumieron que no era más que un simple traspié por los tacones altos en una superficie irregular. Pero cuando el video fue ralentizado y examinado cuadro por cuadro, algo más comenzó a resaltar. Por unos pocos segundos durante el tropiezo, sus pies parecieron cambiar de una forma que no lucía físicamente natural, moviéndose de una manera que no correspondía al tipo de movimiento que produciría un tropiezo o una pérdida de equilibrio. Todo volvió a la normalidad, casi al instante, como si lo que sea que se mostró brevemente hubiera corregido el rumbo. La gente en Internet empezó a repetir el momento una y otra vez, con muchos afirmando que lo que veían no era un tropezón en absoluto, sino un desliz breve e involuntario en su forma física. Un momento donde algo diferente se asomó por la superficie antes de ser puesto en su lugar. Esa mínima fracción de segundo en la alfombra roja generó una ola de teorías que se extendió mucho más allá de las noticias de entretenimiento y entró en un territorio que la mayoría de los medios convencionales se negaron a tocar. Durante uno de los espectáculos en vivo de Jay-Z y Beyoncé, hubo un momento en que su energía cambió de una forma que no se sentía como su intensidad habitual en tarima. Aunque los artistas de ese nivel suelen llevar su entrega al límite, lo que los espectadores notaron pareció distinto a lo que los fans esperaban tras años de ver sus presentaciones. Algunos lo vieron como una ráfaga extra de emoción y talento, pero otros creyeron que algo más tomó posesión de su presencia, brevemente, más allá de su control consciente. Lo que hizo el momento más llamativo fue algo que Beyoncé había compartido en una entrevista previa. Ella habló sobre transformarse en su personaje escénico, Sasha Fierce, describiendo cómo al escuchar a la multitud y prepararse para actuar algo más, toma el mando, y Sasha Fierce aparece en su postura. El hecho de que ella describiera este cambio como algo que le sucede a ella, en lugar de algo que controla plenamente, dio al video un peso diferente. Para muchos seguidores, sus propias palabras fueron la parte más inquietante, generando dudas que iban más allá de la actuación, hacia algo difícil de explicar. En 2022, la concursante Ekaterina Shelehova subió al escenario para su audición en Italia. Tiene talento, donde el ambiente cargaba la mezcla habitual de anticipación y nervios. Antes de empezar a cantar, ella emitió un sonido grave desde su garganta que hizo que toda la sala quedara en silencio de una manera
que se sintió inusual. El sonido no se parecía a un calentamiento típico o a una prueba vocal. Se sentía pesado y difícil de entender, casi antiguo en su tono, como si cargara un peso ajeno al entorno del teatro. Más tarde los expertos aclararon que Ala estaba utilizando una forma rara de canto de garganta, una técnica de siglos de antigüedad, conocida por producir armónicos poco familiares. Aunque la explicación tenía sentido, el sonido ya había dejado una impresión fuerte. Muchos espectadores continuaron revisando el fragmento, sintiendo que transmitía algo más allá de la música, algo que resonaba en un nivel más profundo y menos explicable. Dos momentos distintos en la televisión en vivo, captados en diferentes partes del mundo, llevaron a muchos espectadores a cuestionar la idea de seres reptilianos presuntamente ocultos en la sociedad humana. El primero ocurrió durante un programa de medio tiempo que parecía totalmente normal. Un presentador que daba un comentario de repente emitió sonidos agudos y guturales hacia su compañero que no se parecían al habla humana. Él recuperó la compostura rápidamente y continuo, como si nada hubiera pasado, pero el momento ya se había difundido en línea. El segundo incidente tuvo lugar en una emisión de noticias en Serbia. Durante una entrevista de rutina, el presentador de repente se giró hacia el invitado y soltó un siseo claro antes de ajustarse la corbata con calma y seguir adelante. El contraste entre el sonido y su conducta normal hizo que el instante fuera todavía más inquietante. Ambos clips circularon velozmente en Internet y las reacciones fueron muy similares entre las audiencias. Muchos no los vieron como simples errores, sino como breves momentos donde algo inusual salió a la superficie. Independientemente de la interpretación, las grabaciones siguen sin explicación y ningún comunicador ha dado una respuesta que haya satisfecho plenamente a los televidentes. Michael Jackson, conocido mundialmente por su extraordinario talento e influencia en la cultura popular, negó constantemente haberse sometido a cambios mayores en su apariencia. Sin embargo, las entrevistas a lo largo de los años sugirieron una historia distinta. En un intercambio directo, un entrevistador listo, supuestos procedimientos implantes de mejillas, un hoyuelo en la barbilla creado por cirugía, labios agrandados y párpados reconstruidos. Michael descartó estas afirmaciones como estúpidas y las negó por completo. Mientras tanto, cirujanos que hablaron públicamente describieron una larga lista de procedimientos estéticos que probablemente se había realizado, notando su búsqueda de rasgos más afilados, casi de otro mundo, que lo alejaban cada vez más de su aspecto natural. Él también se sometió a tratamientos que alteraron significativamente su tono de piel, planteando dudas sobre por qué se esforzó tanto en verse tan diferente de su versión anterior. Para muchos espectadores que observaron su transformación durante décadas de apariciones públicas, el alcance de estos cambios no parecía ordinario, ni se explicaba fácilmente solo por razones médicas. En cambio, parecía que se estaba rediseñando deliberadamente en una versión que apenas recordaba a quien fue alguna vez, dejando la pregunta del por qué sin resolver. Lo que vincula a estos 18 momentos no es únicamente el detalle de que fueron captados en televisión en vivo, es el hecho de que la televisión en directo, por su propia naturaleza, no puede mentir de la misma forma en que lo hace el contenido editado. Y lo que se ha filtrado a lo largo de décadas de historia de las transmisiones es una colección de instantes
que desafían la versión de la realidad que la televisión fue diseñada para presentar. Algunos de estos momentos tienen explicaciones racionales que la mayoría de la gente está dispuesta a aceptar. Otros tienen justificaciones que se sienten demasiado convenientes, muy ordenadas y demasiado ansiosas por cerrar una puerta que muchos espectadores sienten que debería permanecer abierta, y un puñado de ellos siguen sin explicación alguna hasta el día de hoy, guardados en archivos en discos duros y en la memoria de todos los que los vieron suceder en tiempo real. Si disfrutaste el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos viajes. Gracias por vernos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.